Mi nombre es Scarlett Ofela, soy historiadora y en esta oportunidad les quiero presentar el libro que hemos publicado con el doctor Georges Lomné, que se llama Voces Americanas en las Cortes de Cádiz, 1810-1814. El libro ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA. Este libro es producto de un congreso que se llevó a cabo en el 2012, precisamente sobre el tema de las Cortes de Cádiz y de los delegados de Hispanoamérica que confluyeron en las Cortes de Cádiz, ¿no? Llevando un discurso determinado sobre sus lugares de origen y participando en los debates. Es más, el congreso que se llevó a cabo en el 2012 era precisamente Voces Americanas en Cádiz, diputados, debates y discursos, ¿no? Entonces, esos son los temas centrales del libro. El libro reúne 18 ensayos y, por supuesto, cuando hablamos Voces Americanas en términos de Hispanoamérica, tenemos historiadores invitados que han venido y que forman parte de sus trabajos del libro, de México, de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, de Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, España también, ¿no? Y bueno, por supuesto, colegas locales peruanos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos ha traído un enfoque de acuerdo a los delegados que su lugar de origen enviaron a Cádiz y cómo participaron en la discusión. Y en otros casos se discuten otros temas, ¿no? Como la Constitución misma o la territorialidad, ¿no? Que la Constitución de Cádiz plantea, dando una visión bastante completa, ¿no? De lo que fueron estos años en Cádiz y estas discusiones que se llevaron a cabo en la Corte. Pensemos nosotros que es el primer momento en el cual se encuentran cara a cara, ¿no? Delegados o diputados tanto de la península ibérica, ¿no? De las diferentes regiones de España, como de los diferentes espacios de Hispanoamérica. Se nota en las Cortes de Cádiz que muchas veces hay un desconocimiento de parte de los delegados españoles, ¿no? De cómo funciona y cómo es realmente Hispanoamérica, ¿no? Hay un desconocimiento a pesar de esta campaña que llevan a cabo en el siglo XVIII los viajeros, ¿no? Que dejan registros de sus viajes, de la población de Hispanoamérica, de la flora, de la fauna, de las costumbres, ¿no? A pesar de eso, que son libros ilustrados y que probablemente no hayan tenido una gran difusión, ¿no? Se nota un desconocimiento, como digo, de los peninsulares sobre Hispanoamérica, pero inclusive de los mismos hispanoamericanos de un lugar frente a otro lugar, ¿no? O sea, necesariamente los criollos de Nueva Granada no saben lo que ocurre o como en Chile o viceversa en el caso de, por ejemplo, de México y Nueva Granada. También hay este tipo de desconocimiento, ¿no? Y este es un punto importante de confluencia en el cual, aunque la representación hispanoamericana va a ser proporcionalmente menor, a pesar que la población es mayor, y este va a ser un punto de discusión, de alguna manera convergen y es un parlamento mixto, ¿no? Y eso ya es un punto sin retorno, digamos, que en adelante le va a hacer sentirse a los criollos que ellos también tienen un lugar, una presencia y una voz, ¿no? Y eso, aunque en 1814 regrese Fernando VII al trono, como decía Bascal, es algo irreversible, ¿no? Ya de ahí en adelante se va a dar el proceso que defina una ruptura que puede retrasarse, pero que eventualmente va a darse, ¿no? Dentro de los trabajos que tenemos, por ejemplo, hay un trabajo introductorio en el cual Guadalupe Jiménez
nos habla de cómo se reunían los propios criollos que van a participar en las cortes en Cádiz, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, del Café Apolo, que era un café donde se encontraban y discutían y probablemente preparaban, ¿no? Los temas que luego iban a tratar. Hay un trabajo bastante completo también de Porricio Patrón y de Inés Salinas, donde ellos analizan las elecciones, ¿no? de diputados, en el caso de Perú, y ven cómo al final en las Cortes llegaron 21 diputados peruanos, ¿no? Es una cifra importante. Algunos llegaron tarde, como es el caso de Hipólito Unanue y como es el caso también de Torre Tagle, ¿no? Pero es bastante importante los cuadros que nos presentan. Y luego hay que tener en cuenta que el grupo de diputados que van, no solamente del Perú, sino de los diferentes espacios, es un grupo homogéneo. No todos piensan igual. Algunos son conservadores, otros son, digamos, liberales, otros son un término medio, como es el caso del diputado peruano Morales Duárez, ¿no? Y en este sentido hay un trabajo, por ejemplo, de José de la Puente Brunque, donde nos habla de Ramón Feliú y Blas Ostolaza, precisamente porque Ostolaza era muy conservador, mientras Feliú, que se había educado en el Convictorio de San Carlos, era bastante liberal. No obstante, ambos representaban al Perú, y eso es otro tema importante, ¿no? Que en los debates va a salir la tendencia política de los diputados, tanto de Perú como de otros espacios de Hispanoamérica. En el caso del trabajo de Janet Iglesias sobre Cuba, que ella titula Habaneros en las Cortes de Cádiz, un tema de discusión importante va a ser el tema de la representación, por un lado, y por otro lado el tema de la abolición de la esclavitud. Y precisamente porque la mano de obra en la isla de Cuba era fundamentalmente esclava, va a haber una oposición muy fuerte de los delegados cubanos ante el tema de la posible abolición de la esclavitud, ¿no? Ana Luz Borrero, ¿no? Trabaja el caso de los diputados que van de la audiencia de Quito, ¿no? De Lequerica y de Olmedo. Lequerica se dice que es uno de los diputados más brillantes que llega, junto con Morales Duárez, con el peruano Morales Duárez, y Olmedo se ha formado en el Convictorio de San Carlos también, es guayaquileño, y va a tener un discurso muy importante sobre por qué había que otorgarle la ciudadanía a los indios, ¿no? El discurso de él es realmente un punto importante en ese sentido. Luego está el caso de Ángel Rafael Almarza y de Sara Mata, que son, en el caso de Almarza es venezolano y Sara Mata es argentina, y en ese sentido, tanto en el caso de Venezuela como en el caso del Río de la Plata, ninguno de los dos espacios van a reconocer ni la regencia ni las Cortes de Cádiz. Por lo cuanto, ninguno de los dos van a mandar representantes a Cádiz, ¿no? No van a haber elecciones, no van a enviar representantes, pero sí van a tener representantes suplentes de venezolanos y rioplatenses que se encontraban ya en Cádiz, ¿no? Y que van a participar en los debates, ¿no? A nombre de Venezuela y a nombre del Río de la Plata, pero sin haber sido elegidos, ¿no? Sino simplemente porque ya se encontraban en Cádiz y participan, como digo, como suplentes. Y en ese sentido hay que diferenciar que los diputados efectivamente se van a dividir en dos grupos, ¿no? Los suplentes, que son aquellos individuos que ya se encontraban en España y que se les convoca para las Cortes, y los elegidos, ¿no? O sea, por elección, que vienen luego, llegan más tarde en el caso de Perú, ¿no? O de México, pero los diputados que son suplentes son los que van a participar más activamente en las primeras discusiones, en los primeros debates y sobre todo en moldear lo que va a ser luego la Constitución, en la medida, como digo, que los electos van a llegar un poco más tarde, ¿no? Luego está el trabajo de Fernando Casillas de la Vega sobre el caso de los diputados de Charcas, ¿no?
Y Rafael Sagredo Baeza trabaja sobre el tema de la territorialidad, ¿no? Que es un tema que en las Cortes se va a discutir también y que es un tema que creo que Baeza es el único que lo aborda dentro del libro, ¿no? Y también hay un trabajo, ¿no?, de Mónica Ricketts, que es bastante interesante, que es sobre la presencia periodística de Blanco White, quien se opone a las Cortes, ¿no? Y va a hacer un vocero, ¿no?, de crítica de todo lo que es la regencia, de todo lo que son las Cortes, las discusiones y digamos, los resultados que se están obteniendo de las Cortes, ¿no? Entonces, el libro, como podemos ver, tiene digamos, una perspectiva bastante general, ¿no?, y global de lo que fueron las Cortes, de los representantes que llegan a las Cortes. Los detalles ustedes los pueden encontrar en los artículos, ¿no?, si quieren leer sobre los representantes de México o sobre el representante de Montevideo, que lo ha trabajado Ana Frega, o del caso de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante porque normalmente cuando hablamos de las Cortes de Cádiz nos centramos demasiado en nuestros delegados, ¿no? O sea, conocemos lo que hicieron Salazar, lo que hizo Stolaza, lo que hizo el único delegado indígena, ¿no?, que viene a representar a Perú, que es Dionisio Uchuinca Yupanqui, ¿no? Pero desconocemos, ¿no?, la participación de los delegados de otros espacios, ¿no?, que es importante porque es entre todos que se llevan a cabo estas discusiones que luego van a tener como fruto, como resultado, esta Constitución Liberal de 1812, ¿no?, que en el caso de Perú, por ejemplo, afecta directamente el tema de la abolición del tributo, de la mita, pero se discuten otros temas también, ¿no?, como el comercio, como los monopolios, como la abolición de la Inquisición, ¿no?, que están trabajados en este volumen, ¿no? Entonces, el volumen se va a presentar en el mes de noviembre, ¿no?, en un congreso internacional que se va a llevar a cabo en Lima, auspiciado también nuevamente por la Universidad Católica y el IFEA, para conmemorar el bicentenario de la Junta de Gobierno del Cusco, que se dio en 1814 y que tuvo un carácter regional. Entonces, en ese contexto es que vamos a presentar el libro. Pero el libro ya está a la venta, ¿no? Y por lo tanto espero que tengan interés, ¿no?, en consultarlo y en leerlo, claro, ¿no? Gracias. Y en esta oportunidad les quiero presentar el libro que hemos publicado con el doctor Georges Lomné, que se llama Voces Americanas en las Cortes de Cádiz, 1810-1814. El libro ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA. Este libro es producto de un congreso que se llevó a cabo en el 2012, precisamente sobre el tema de las Cortes de Cádiz y de los delegados de Hispanoamérica, diputados, debates y discursos, ¿no? Entonces, esos son los temas centrales del libro. El libro reúne 18 ensayos y, por supuesto, cuando hablamos Voces Americanas en términos de Hispanoamérica, tenemos historiadores. Mi nombre es Scarlett Ofela, soy historiadora que confluyeron en las Cortes de Cádiz, ¿no?, llevando un discurso determinado sobre sus lugares de origen y participando en los debates. Es más, el congreso que se llevó a cabo en el 2012
era precisamente Voces Americanas en Cádiz,